¿Te has preguntado qué sucede cuando una ejeción no sale según lo planeado? Desde fallos técnicos hasta horrorosos errores humanos, estas ejeciones fallidas dejaron una huella imborrable en la historia. Explorarlas nos revela el lado más oscuro y perturbador de la justicia. Número 21. La lapidación de Ro-Solika Kadkoda. Fue detenida por aldeanos compasivos en 1997. Zolaika Kadkoda, de 20 años, se enfrentó a un destino que le dará escalofríos. Muté por lapidación en Irán por adulterio. En su país natal, ultraconservador, este brutal castigo era trágicamente demasiado común. Enterrada hasta la cintura, Zulaika se preparó para el final mientras levantaban piedras para aplastarla. Pero entonces ocurrió lo inimaginable. Los aldeanos, horrorizados por la crueldad, irrumpieron para detener la ejeción. Dada por muerta en medio del caos, Zuleika, de alguna manera, se aferró a la vida. Fue llevada de urgencia a atención médica y, contra todo pronóstico, se recuperó milagrosamente. Ese mismo año recibió amnistía y su supervivencia se convirtió en un símbolo de esperanza en un mundo duro y opresivo. La historia de Zuleika no se trata solo de escapar de la muté. Se trata del poder de la compasión humana que rompe los muros de la tiranía. Su increíble resiliencia ante un horror tan inimaginable sirve como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad puede marcar una profunda diferencia. De enterrada viva a respirar libre, la trayectoria de Zuleika es un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Número 20. Wenceslao Mogel, el hombre que recibió 9 balazos. Vivió en México en 1915, en pleno apogeo de la Revolución. Wenceslao Mogel, un soldado, se presentó ante un pelotón de fusilamiento, sentenciado sin juicio. 9 balas lo atravesaron a quemarropa. Una le apuntó directamente a la cabeza. Muchos lo habrían considerado el final. Pero Wenceslao no estaba acabado. A pesar de estar sangrando y destrozado, de alguna manera sobrevivió a la descarga. En una maniobra extraordinaria, logró escapar de sus captores, arrastrando su cuerpo maltrecho a un lugar seguro. La bala en la cabeza le dejó brutales cicatrices faciales, pero Wenceslao convirtió su milagrosa supervivencia en leyenda. Más tarde, mostró sus heridas en Ripley's Believe It or Not, convirtiéndose en un símbolo mundial de desafío contra la injusticia. De víctima anónima de la guerra a héroe célebre, su historia irradia resiliencia. 9 balas no pudieron silenciarlo. En cambio, amplificaron su voz para las generaciones venideras. La huida de Wenceslao de la Muté no fue solo un golpe de suerte, fue un testimonio audaz de la inquebrantable voluntad humana de vivir. Su historia demuestra que incluso en las circunstancias más extremas, la supervivencia es posible y la fuerza puede desafiar lo imposible. Número 19. John Smith, el ladrón que evadió la horca 3 veces. John Smith, un conocido ladrón de casas londinense del siglo XVIII, era un maestro en escapar de la muté. Apodado Medio Aordo, sobrevivió a la horca 3 veces, desafiando el destino y la ley por igual. El 24 de diciembre de 1705, condenado por 2 cargos, fue ahordo durante más de 15 minutos, con el cuello estirado y el cuerpo inmóvil. Pero cuando lo derribaron se movió, respirando de nuevo. Llevado a una casa cercana, se recuperó milagrosamente, volviendo a sus andadas pocas horas después, listo para robar de nuevo. La multitud, atónita, lo aclamó como una leyenda. Ahordo pero invencible, Smith no perdió tiempo. Volvió al crimen de inmediato, aparentemente burlándose de la muté y el destino.
Su notable supervivencia se convirtió en una insignia de honor para el ladrón. Una historia de pura valentía y desafío. Aunque la soga le falló 3 veces, no pudo reivindicarlo. Ni siquiera al 4.º intento, la ejeción tuvo éxito. La historia de John Half Hanged Smith sigue siendo un testimonio legendario de resiliencia, demostrando que a veces ni la justicia misma puede contener a un delincuente decidido. Su supervivencia sigue siendo uno de los relatos más extraños de la historia. Número 18. El hombre al que el destino no pudo colgar. La historia de Joseph Samuel es como una broma cósmica gastada a la parca. En 1701, este convicto inglés se enfrentó a la horca por un robo que salió mal. Un atraco que dejó a un policía muerto, aunque Joseph juró no ser el asesino. El día de la ejeción, la cuerda se rompió en plena caída, estrellándolo contra el suelo, con el corazón aún latiendo. Sin inmutarse, lo volvieron a colgar, pero la soga se soltó y sus dedos rozaron el suelo en un gesto provocativo. Al 3.º intento, la cuerda se rompió de nuevo. 3 caídas seguidas dejaron a la multitud boquiabierta y a los verdugos desconcertados, e incluso Joseph, con los ojos abiertos, fue pura suerte o un empujón celestial. Tras el triple error, los funcionarios se dieron por vencidos, llamándolo intervención divina, y cambiaron su sentencia de mute por cadena perpetua. Su historia es alucinante. Un hombre que se cayó de la horca 3 veces y se marchó pavoneándose. Más que una hazaña física, fue una audaz burla a un sistema judicial que se tambaleaba. Hoy, Joseph Samuel se erige como un valiente icono de la supervivencia, demostrando que la vida puede resistir y hacer que la mute parezca una tontería. Número 17. Anne Green, la mujer que revivió gracias a un enema. Conozcan a Anne Green, una sirvienta inglesa del siglo XVII cuya vida dio un giro sombrío en 1650. Embarazada del nieto de su amo, Anne sufrió un parto de mute fetal y, presa del pánico, intentó ocultar la tragedia. Acusada de infanticidio, fue condenada a la horca en Oxford. La ejeción fue brutal. Anne colgaba de la cuerda inmóvil, o eso parecía. Sin embargo, cuando su cuerpo fue cortado y entregado a los médicos para su disección, un pulso débil dejó atónitos a todos. El verdugo y los médicos se apresuraron, recurriendo a todo, desde sangrarla hasta preparar pociones medievales. Pero el último tratamiento inesperado fue un enema de humo de tabaco que le insuflaron en el cuerpo a través de una pipa. Milagrosamente, funcionó. Anne volvió a la vida tosiendo. Declarada inocente por la mano de Dios, se recuperó, casándose y formando una familia. Incluso conservó su ataúd como recuerdo de su increíble supervivencia. La historia de Anne es una mezcla asombrosa de resiliencia, intervención divina y absurdo, que nos recuerda que a veces el destino puede reescribirse de las maneras más inesperadas y extrañas. Número 16. Rommel Broom, la inyección letal que no pudo mar. En 1984, Rommel Broom fue condenado a muerte por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Trena Middleton, de 14 años. El 15 de septiembre de 2009, durante su ejecución por inyección letal, el equipo médico intentó sin éxito durante 2 horas encontrar una vena utilizable, causándole un dolor extremo. Después de múltiples intentos fallidos, incluyendo una inyección en el hueso, el gobernador de Ohio, Ted Strickland, detuvo el proceso. Este incidente provocó una batalla legal, con los abogados de Broom argumentando que un segundo intento constituiría un castigo cruel e inusual. Su caso, que lo mantiene en el corredor de la muerte,
continúa generando debate sobre la ética de la pena capital y si la búsqueda de justicia justifica tal sufrimiento. Número 15. El fiasco de la inyección letal de Alan y Eugene Miller en Alabama. El intento de ejecución de Alan y Eugene Miller, el 22 de septiembre de 2022, se convirtió en una sangrienta pesadilla. Condenado por asesinar a 3 compañeros de trabajo, Lee Holt Brooks, Christopher Yancey y Terry Jarvis, durante un ataque delirante en 1999, Miller fue sentenciado a inyección letal en Alabama. Pero durante 90 agonizantes minutos, los verdugos no encontraron una vena, apuñalándolo en brazos, manos y pies. Mientras perforaban su carne repetidamente, la sangre comenzó a acumularse en la camilla y finalmente lo sujetaron con correas boca abajo. Después de casi 2 horas, inclinaron la camilla, dejándolo sangrando y abandonado. Sorprendentemente, Miller no murió. En cambio, lo cosieron y lo enviaron de vuelta a su celda, lo que marcó la tercera ejecución fallida en Alabama en 4 años. Su caso generó alarma y sus abogados argumentaron que la falla del Estado en administrar la inyección letal correctamente lo dejó sufriendo indescriptiblemente. Ahora impulsan un nuevo método de ejecución, alegando que no debería volver a sufrir semejante trauma. La supervivencia de Miller no es solo un golpe de suerte. Es una poderosa crítica a un sistema que falla en sus propios procedimientos, convirtiendo su historia en un trágico recordatorio de que a veces el castigo puede ser peor que el crimen. Número 14. Kenneth Smith, la crucifixión invertida que fracasó. Imagínese atado a una camilla, con agujas clavándose repetidamente en la piel durante 4 horas agonizantes. Esta fue la realidad de Kenneth Smith el 17 de noviembre de 2022 en Alabama. Sicario en los años 80, Smith recibió $1,000 del predicador Charles Sennett para asesinar a su esposa, Elizabeth, a cambio del dinero del seguro. Tras pasar 33 años en el corredor de la Mute, finalmente llegó el día de su ejecución. A pesar de una orden judicial para suspenderla, el equipo responsable de administrar la inyección letal la convirtió en una pesadilla prolongada, perforándole los brazos una y otra vez, incluso apuñalándole la clavícula en un intento desesperado por encontrar una vena. Smith describió la experiencia como una crucifixión invertida, con su sangre salpicando las máscaras mientras inclinaban su camilla boca abajo. Fracasaron y fue devuelto a su celda, conmocionado pero vivo. Ahora, Alabama planea probar algo nuevo: hipoxia de nitrógeno, un método de ejecución no probado, programado para el 26 de agosto de 2023. Smith ha sobrevivido antes, pero podrá superar este nuevo método. Su dolorosa experiencia plantea serias dudas sobre la cordura de un sistema que continuamente falla en ejecutar la justicia prevista. Número 13. Willie Francis, el adolescente que sobrevivió a la silla eléctrica. La historia de Willie Francis, particularmente en lo que respecta a la silla eléctrica, es algo que la mayoría de la gente no esperaría normalmente. En 1946, Francis, un afroamericano de San Martinville, Luisiana, fue víctima de una ejecución fallida. La historia comenzó 2 años antes, cuando el farmacéutico Andrew Thomas fue encontrado asesinado. Supuestamente, Thomas había abusado sexualmente de niños de la localidad, y muchos creían que Francis podría haber sido una de sus víctimas. Tras 9 meses de investigación, Francis fue arrestado como principal sospechoso. La policía afirmó que portaba la cartera de Thomas, pero nunca se presentaron pruebas sólidas que respaldaran esta acusación. Para colmo, el arma y las balas utilizadas para matar a Thomas
coincidían con las de un ayudante del sheriff local, lo que añadió más confusión al caso. A pesar de la falta de pruebas, Francis fue declarado culpable por un jurado compuesto exclusivamente por blancos y condenado a muté. Sus abogados defensores ofrecieron poca o ninguna ayuda, sin presentar una defensa adecuada. El 3 de mayo de 1946, Francis fue atado a la silla eléctrica, pero un guardia de la prisión ebrio la había instalado incorrectamente. El resultado fue una ejeción fallida, dejando a Francis con vida. Posteriormente, su caso fue retomado por el abogado Bertrand de Blanc, quien descubrió detalles aún más sospechosos, como la falta de pruebas. A pesar de sus esfuerzos, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó una apelación. El 9 de mayo de 1947, Francis fue ejetado de nuevo, esta vez con éxito. Sus últimas palabras fueron: «Voy a encontrarme con el Señor con mis pantalones y mi corazón de domingo». Es increíble pensar que sobrevivió a la silla eléctrica. Número 12. John Smith, el ladrón que esquivó la muerte 4 veces. Sobrevivió 4 intentos de ejecución. Nacido en 1661, Smith pasó de ladrón a marino y soldado. En 1705 fue condenado a muerte, pero sobrevivió 15 minutos en la horca antes de ser liberado por clemencia. Aunque volvió al crimen, escapó 2 veces más gracias a tecnicismos legales y la misteriosa muerte de un fiscal. Finalmente, a los 66 años, fue exiliado a Virginia por robar un candado. Su increíble suerte lo acompañó toda su vida. Número 11. Joseph Samuel. En 1795, un alemán llamado Joseph Samuel fue declarado culpable y condenado a ser deportado a un asentamiento penal británico en Sídney. Sin embargo, el destino de Samuel dio un giro sombrío cuando él y otros convictos escaparon a Inglaterra, donde cometieron un robo en la casa de una mujer adinerada. Durante el robo, mataron a un policía que custodiaba la casa. La mujer identificó a Samuel como el autor del robo, y aunque éste confesó el robo, negó haberlo matado. A pesar de ello, fue condenado a muerte en la horca, mientras que los demás fueron liberados por falta de pruebas. El 26 de septiembre de 1803, Samuel y varios otros criminales fueron llevados a la horca. Sin embargo, ocurrió algo extraño. La cuerda destinada a ejetarlo se rompió y Samuel cayó al suelo. Conmocionado, el verdugo rápidamente sustituyó la cuerda por otra. Pero en cuanto se alejó la carreta, la soga se aflojó de nuevo, provocando que Samuel cayera de nuevo. En ese momento, Samuel se había torcido el tobillo y sentía dolor. Pero el verdugo lo intentó de nuevo con una tercera cuerda. Cuando ésta falló, la multitud se agitó, exigiendo la liberación de Samuel. El jefe de policía ordenó que se aplazara la ejeción hasta la llegada del gobernador. Tras inspeccionar las cuerdas, el gobernador coincidió con la multitud, creyendo que era una señal divina, y la sentencia de Samuel fue conmutada a cadena perpetua. Número 10. John Babicom Lee, el hombre al que no pudieron ahorcar. El 23 de febrero de 1885, los verdugos intentaron sin éxito ahorcar a John Lee, un hombre condenado por asesinato en Inglaterra. Nacido el 15 de agosto de 1864, Lee fue acusado de asesinar a su jefa, Emma Case, en su casa cuando tenía tan solo 21 años. Las pruebas en su contra eran, como mínimo, poco sólidas. Era el único hombre presente en la casa en el momento del asesinato. Tenía antecedentes penales y presentaba algunos cortes inexplicables en el brazo. A pesar de mantener su inocencia,
Lee fue condenado a muté en la horca. Al llegar el día de la ejeción, Lee fue conducido a la horca con la cabeza en la soga y un saco sobre su rostro. El verdugo accionó la palanca, pero la trampilla no se movió. Lo intentó una y otra vez, pero la plataforma se negaba a bajar. Incluso después de probar el mecanismo varias veces sin Lee, funcionó a la perfección hasta que se subió. Durante toda la dura prueba, Lee mantuvo la calma, insistiendo en que su fe en Dios lo salvaría. Finalmente, un juez conmutó su sentencia a cadena perpetua. Años después, nuevas pruebas sugirieron que Lee podría no haber sido el único hombre en la casa esa noche. Arrojando más dudas sobre su culpabilidad, fue liberado en 1907. Lo que le sucedió a John Lee después sigue sin estar claro. Algunos dicen que murió en un hospicio durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros creen que se mudó a Estados Unidos, se convirtió en profesor y falleció en Milwaukee en 2009. Una cosa es segura: John Lee se ganó su lugar en la historia como el hombre al que no pudieron colgar. Número 9. Eva Dugan, la reina de la horca que perdió la cabeza. La vida de Eva Dugan fue un torbellino de suciedad y suciedad antes de que su ejeción en 1930 conmocionara a Arizona. Nacida en 1878 en Missouri, viajó por Estados Unidos y Canadá. Camarera, trabajadora sexual, viuda en 5 ocasiones. Llegó a Tucson en 1926. Contratada como ama de llaves interna por el acaudalado ranchero Andrew A.J. Maise, su relación se agrió rápidamente. El 11 de enero de 1927, Maise la despidió. Al día siguiente desapareció. Los vecinos vieron a Eva con un misterioso Jack de fiesta y vendiendo ganado, afirmando que Maise huyó a Los Ángeles. Su coche había desaparecido. El sheriff investigó más a fondo y encontró una trompeta abollada en la estufa. Ava fue detenida en White Plains, Nueva York, trabajando como enfermera, insistiendo en que Jack la llevara a Texas para vender el coche. Jack fue acusado de robo. Fue condenada a entre 3 y 6 años de prisión hasta que el cuerpo de Magis apareció en diciembre con fractura de cráneo. Su juicio por asesinato en 1928 reveló un asesinato pasado, donde fue absuelta en 1908 por administración de morfina. Eva, condenada, se enfrentó a la horca el 21 de febrero de 1930. A los 52 años se pavoneó, bromeando con los guardias cantando «Voy de camino». La trampa cayó a las 5:11 a.m. y la cuerda le cortó la cabeza. La sangre brotó a borbotones mientras rodaba hasta los pies de los espectadores. 5 se desmayaron. Los titulares anunciaron a gritos que Arizona cambió la horca por las cámaras de gas. En menos de un año, Dugan, la única mujer ejetada del estado hasta 2024, convirtió una salida desafiante en una leyenda macabra. Su cabeza cercenada, una cruda advertencia de la danza impredecible de la muté. Número 8. David Lawson, el rebelde de las cámaras de gas que gritó humanidad. La vida de David Lawson fue un caos mucho antes de que su ejeción en 1994 se convirtiera en una pesadilla. Nacido en 1955 en Kannapolis, Carolina del Norte, creció maltratado por un padre alcohólico y un padrastro que favorecía a su medio hermano, lo que lo llevó a arrancarse el pelo en apuros. A los 15 años ya estaba en un reformatorio por robo. A los 18 ya era un ladrón experimentado. El 4 de diciembre de 1980, Lawson se cruzó con Wayne y Vernon Sheen en el condado de Cabarrus. Al irrumpir en la casa de Wayne, le disparó en la cabeza ante la mirada de Vernon.
y luego lo mahó a tiros también. Aunque un grueso depósito de calcio en el cráneo de Vernon lo salvó, Lawson huyó con una palanca y una billetera, y su novia Phyllis Soden le contó la historia a la policía. Arrestado en 1981, el juicio de Lawson fue rápido. El testimonio de Vernon y la traición de Phyllis sellaron su destino. Condenado a muté, exigió la cámara de gas en lugar de la inyección letal, diciendo: «Quiero que sepan que están mahando a un ser humano». El 15 de junio de 1994, atado a una silla de roble, una bala cayó en ácido sulfúrico, salpicándole la pierna. Lawson se retorció, rompiendo una correa, gritando: «¡Soy humano!». Durante minutos, mientras el gas lo asfixiaba, sus gruñidos se desvanecieron. Tras una tortuosa lucha de 9 minutos y testigos horrorosos, el director dimitió y Carolina del Norte prohibió las ejeciones con gas en 1998. El desafiante final de Lawson, transmitido casi en directo por Phil Donahue, convirtió a un no en un grito conmovedor contra la brutalidad de la pena de muté. Número 7. Frank Copa, el infierno de la silla eléctrica. El camino de Frank Copa, de vendedor de coches a corredor de la muté, fue una montaña rusa de ambición y violencia. Nacido en Portsmouth, Virginia, en el seno de una devota familia católica, Capa brilló como deportista de instituto y delegado de su clase. Pero la terquedad lo ensombreció. Despedido de la policía en 1967 por insubordinación, se vio arrastrado al crimen. En 1971 cumplió condena por robo con Joseph Miltier. En 1978, ahogado por las deudas, Copa planeó un atraco mortal dirigido contra Peyton Buddy Hatchell, un conocido dueño de un concesionario de coches. Con Miltier y Donna Mills, irrumpió en la casa de Buddy en Newport News el 22 de abril, destrozando la cabeza de Muriel Hatchell hasta que se atragantó con vómito y luego azotando a Buddy con una pistola. Huyeron con $3,100 en anillos. Desaparecieron $116 escondidos en el interior. Atrapado después de que Mills se desmayara, el juicio de Capa en 1978 lo culpó por asesinato capital. Su huella dactilar en el coche de Buddy fue condenatoria. Condenado a muté, suspendió las apelaciones, ansiando una salida digna. El 10 de agosto de 1982, a los 38 años, se enfrentó a la silla eléctrica de Virginia. 2 descargas de 55 segundos lo impactaron y luego su cabeza y pierna estallaron en llamas, con humo obstruyendo la cámara mientras su piel ardía. Declarado muerto a las 23:27, la ejeción chapucera de Capa, un desastre ardiente y pestilente, no dejó registro público. A petición de su familia, la quinta ejeción desde el regreso de la pena de muerte en 1976. Esto subrayó la cruda crueldad de la silla, convirtiendo a un ase no calculador en una nota a pie de página carbonizada en el desordenado libro de cuentas de la justicia. Número 6. Alexei Nikolaevich, el niño salvado por piedras preciosas. En 1917, los bolcheviques trastornaron a Rusia y la familia Romanov pagó el precio máximo. Tras ser exiliado de San Petersburgo a la Casa de Propósitos Especiales en Ekaterimburgo, Alexei Nikolaevich, de 13 años y heredero al trono por hemofilia, se enfrentó a una horrible ejeción a medianoche. El 17 de julio de 1918, la policía secreta irrumpió en el sótano, acribillando a la familia real sin piedad. Las balas rasgaron el aire. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Alexei seguía milagrosamente vivo.
Conmocionados, los verdugos recurrieron a las bayonetas, apuñalándolo repetidamente. Pero aún así sobrevivió. Solo tras 2 últimos disparos en la cabeza, Alexei terminó su vida. ¿Pero qué lo salvó? Sin que sus verdugos lo supieran, la camisa de Alexei había sido cosida en secreto con piedras preciosas, actuando como una armadura que desviaba las balas y las puñaladas. Los bolcheviques profanaron los cuerpos, dispersándolos hasta quedar irreconocibles. Pero en 2007, los arqueólogos descubrieron los restos de Alexei y su hermana María, confirmando sus identidades mediante pruebas de ADN. En 2015, la breve supervivencia de Alexei sigue siendo un inquietante giro en el trágico destino de los Romanov, un joven cuyo tesoro escondido desafió a la Muté, aunque solo fuera por un instante. Número 5. Guy Fawkes, el conspirador que saltó hacia la libertad. Guy Fawkes, nacido en 1570 en York, se convirtió en un símbolo de la rebelión tras su participación en la conspiración de la pólvora de 1605. Esta conspiración católica tenía como objetivo acenar al rey Jacobo I y destruir el Parlamento. Fawkes, veterano del ejército español, se unió a Robert Catesby y otros conspiradores para almacenar 36 barriles de pólvora bajo la Cámara de los Lores, con la esperanza de iniciar una revolución. Pero el destino intervino el 5 de noviembre, cuando una carta anónima alertó al barón Montagle, lo que condujo a la captura de Fawkes. Fue torturado en la Torre de Londres, donde su resolución romana impresionó incluso al rey Jacobo I. Sin embargo, para el 9 de noviembre había revelado los nombres de sus cómplices. Condenado a ser ahordo, arrastrado y descuartizado, Fawkes subió a la horca, decidido pero maltrecho. En un giro inesperado del destino, saltó del patíbulo, rompiéndose el cuello y evitando la espantosa ejeción que le aguardaba. Castración, destripamiento y desmembramiento. Su mute desencadenó la Noche de las Hogueras en Inglaterra, una tradición que continúa hasta nuestros días. La resistencia de Fawkes, incluso en la Muté, convirtió una ejeción fallida en una rebelión contra la corona, consolidando su lugar en la historia, como mártir y símbolo de resistencia. Número 4. Robert François Damiens, el AC-No. Desmembrado vivo en 1757, Robert François Damiens, un parisino descontento, intentó atrevidamente acenar al rey Luis XV apuñalándolo en Versalles. Aunque el grueso abrigo del rey amortiguó el golpe, los guardias se apoderaron inmediatamente del de Damien. Lo torturaron y lo obligaron a revelar quiénes eran sus cómplices. Pero había actuado solo, posiblemente impulsado por un desequilibrio mental y vinculado a jansenistas antimonárquicos. El 28 de marzo comenzó su ejeción de forma horrorosa. Le aplastaron las piernas y le quemaron la carne con azufre, cera, plomo y aceite. Tras ser castrado, sus extremidades fueron atadas a caballos que intentaron desgarrarlo sin éxito. El verdugo tuvo que cortarle los tendones para reiniciar el brutal proceso. A pesar de ello, Damiens sobrevivió. Finalmente, lo quemaron en la hoguera mientras lloraba. ¡Oh, Muté! ¿Por qué tardas tanto? Durante 4 horas agonizantes, Damiens soportó un dolor inimaginable. Testigos, incluido el infame Casanova, retrocedieron horrorizados mientras los cortesanos observaban con fría indiferencia. Su Muté, un asunto chapucero y agonizante, se convirtió en un sombrío símbolo de la crueldad real, alimentando los gritos de revolución. Fue el último francés destrozado de esa manera, un inquietante testimonio de resiliencia o locura ante la implacable ira real.
Número 3. Gingail, la niñera que desafió una ametralladora en 1978. Ginga Lursung, una niñera despedida en Bangkok, se dedicó a la delincuencia. Junto con su novio y 4 cómplices, secuestró al hijo de 6 años de una familia adinerada, exigiendo un rescate de 200.000 baht, o aproximadamente $27.000 actuales. Al no conseguir el rescate, apuñalaron brutalmente al niño y lo enterraron vivo. Capturada y condenada a muté, la ejeción de Lor Segnern se programó para el 13 de enero de 1979. El día de su muté, le vendaron los ojos, la ataron a una cruz con un cuadrado gris que marcaba su corazón y pataleó y gritó mientras la preparaban para el pelotón de fusilamiento. Sonó la primera ráfaga de 10 disparos de ametralladora, pero, para sorpresa de todos, sobrevivió. Su rara condición médica había provocado la inversión de sus órganos y las balas no alcanzaron sus órganos vitales. A pesar de su milagrosa supervivencia, las autoridades tailandesas no dudaron. La sujetaron de nuevo y dispararon 15 balas más, esta vez alcanzando fatalmente a su objetivo. La breve supervivencia de Lursung Nirn se convirtió en una anomalía médica y un momento oscuramente extraño en la historia, demostrando que a veces incluso un pelotón de fusilamiento puede fallar, hasta que deja de hacerlo. Número 2. Margaret Paul, la condesa, asestó 11 hachazos. Margaret Paul, una figura poderosa de la familia Plantagenet, había gozado de una posición influyente hasta que Enrique VIII se volvió contra ella en 1541. La participación de su hijo en conspiraciones católicas en el extranjero la llevó a ser tildada de traidora. Arrestada con una túnica sospechosa como supuesta prueba, fue condenada a muté el 27 de mayo. A pesar de su destino, Margaret se mantuvo desafiante, negándose a inclinarse ante el verdugo. Cuando el verdugo novato blandió el hacha, su primer golpe falló, impactando en su hombro. Durante los siguientes 10 hachazos, la desgarró en el cuello y la cabeza, dejando una masa sangrienta. No fue hasta el 11º golpe que finalmente cayó. Su muté, un asunto trágico y caótico, burló la supuesta justicia de Enrique VIII, sobre todo porque su consejero, Thomas Cromwell, había sufrido una ejeción igualmente fallida apenas unos meses antes. Sobreviviente de la Guerra de las Rosas, la brutal ejeción de Margarita sirvió como un macabro epílogo a su vida de riqueza y poder. 11 golpes para matar a una mujer de 67 años. Eso no fue justicia, fue caos. Al final, el legado de su familia sobrevivió a la ira de Enrique, una historia tan brutal y trágica como cualquier Juego de Tronos. Número 1. La decapitación de María Estuardo. Reina de Escocia de 1542 a 1567, fue víctima de la violenta división entre católicos y protestantes que asoló Europa durante su reinado. Tras su abdicación forzosa en 1567, huyó a Inglaterra, donde su prima, la reina Isabel I, la encarceló. La presencia de María en Inglaterra desencadenó numerosas conspiraciones, incluyendo la infame conspiración de Babington en 1586, donde fue acusada de planear el asesinato de Isabel. Condenada por traición, María fue condenada a muté. El 8 de febrero de 1587 fue ejecutada en una ceremonia que se volvió tan trágica como su vida: el asedio, la rebelión y el engaño constante. Vestida con enaguas carmesí, símbolo del martirio,
se arrodilló con una túnica blanca con bordados dorados y los ojos vendados. El primer golpe del verdugo no le dio en el cuello y le impactó en la cabeza. El segundo no la cercenó por completo. En una escena perturbadora, tuvo que ver a través de su cuello. Mientras su peluca se caía, su pequeño perro se abalanzaba sobre ella. Los labios de María se crisparon, permaneciendo viva durante 15 agonizantes minutos después de su muté. Esta ejeción fallida, destinada a consolidar la victoria de Isabel, se convirtió en un espectáculo que inmortalizó a María como un ícono de la gracia bajo presión y la tragedia. Su dramático final solo profundizó el asombro que rodeaba su tumultuosa vida. Así pues, estos incidentes son escalofriantes recordatorios de lo impredecible que puede ser la justicia. Nos vemos en el próximo video.